Por eso es muy importante reflexionar sobre las tareas que les ponemos, que tienen que ser tareas que requieran cierto grado de reflexión, que tengan cierto grado de complejidad como para que el estudiante vaya haciendo un proceso en el cual uno pueda hacerle devoluciones y pueda ir comparando el estudiante su avance con ejemplos modelo o con una matriz de valoración. Entonces vuelvo rápidamente porque quiero ir hacia lo que vamos a denominar en el marco de este proceso de trabajo tareas auténticas. Vuelvo sobre lo que decía hoy. Lo que encontramos en general son muchas tareas mecánicas. Esta es una tarea de matemática de sexto de primaria, que a mí me encanta porque cuando en el proceso de revisión de las tareas, esta me hacía volver a la infancia. Porque es las cosas que yo hacía en la escuela, las conversiones de unidades, de decámetros, etc. Y lo interesante de la situación y de cómo se mantiene la cultura escolar a pesar de que el mundo cambia, es que hay unidades de medida que utilizamos aquí que yo siempre digo nunca las vi fuera de la escuela. Hay algunas que sí, hay, por ejemplo, convertir de centímetros cúbicos a litros, o hacer el cálculo. El otro día lo escuché rápido al ministro de Ganadería que decía, con la lluvia, decía, bueno, 600 milímetros, que es el acumulado, quiere decir que en este periodo de tiempo cayeron en cada metro cuadrado de terreno 60 litros de agua. Entonces, esas son conversiones que hacemos. Ahora, hay unidades como los hectómetros o hectolitros que se usan muy poco, o casi no se usan. Y lo más cómico es parte de mis diálogos conyugales. Mi esposa es profe de matemática, trabaja en magisterio. Yo siempre digo, ¿por qué no utilizan? Yo no entiendo todavía por qué no entraron a la escuela los bytes, los gigabytes, toda esta actividad. Hoy día es la unidad de medida más universal que los gurises la ven todo el tiempo. Pero sin embargo no las utilizamos. Entonces, el sentido que tiene poner esta tarea adelante es, a veces nos cuesta dar el paso de llevar nuestras tareas a contextos que sean relevantes en el mundo en el que vivimos hoy y en el mundo en que viven los estudiantes todos los días. Entonces, en esto, con unidades de medida. Lo segundo es que ya digo, y lo vuelvo a poner, pero es el tema de lo mecánico, ¿no? Esta es una tarea, no es de Uruguay, es de México, es un maestro de primaria. La tarea es, se usan 12 metros de listón para hacer 8 moños iguales. ¿Cuántos metros mide cada moño? O cuántos se usan para cada moño. Entonces él tiene que hacer fracción y resolver una cuenta. Entonces lo dramático, digamos, de la situación era que si leen la segunda, se usan 2 metros de listón para hacer 3 moños iguales. ¿Cuántos metros de listón se usan para cada moño? Y así seguía, había 8 veces la misma pregunta, cambiaba la cantidad de metros y la cantidad de moños, y el estudiante tenía que resolver. Este es el tipo de cosas y que nos ocurre en educación media, por ejemplo en física, donde termina siendo adivinar una fórmula y resolver un problema. Resolver un problema pasa a ser identificar una fórmula y aplicarla. También es muy difícil hacer devolución en una tarea de este tipo. Esta, bueno, es otra de estas para mí son terribles porque son las que se resuelven no requieren ni siquiera saber la disciplina, ¿no? Basta con ser un buen usuario del idioma español para resolverla. La capa de grasa que tenemos bajo la piel es un aislante y tengo que elegir una de las palabras de abajo. Entonces, si yo soy un usuario medianamente bueno del español, sé que es un aislante de colesterol, no pega, es un aislante vegetales, tampoco, es un aislante venas, tampoco, es un aislante animales, tampoco, es un aislante infartos, tampoco, es un aislante aminoácidos, tampoco, térmico. No hay otro, tiene que ser esa. Entonces, pero a veces, no dudo de la buena voluntad de quien genera esta actividad, pero falta una reflexión en el sentido de qué necesita hacer el estudiante para responder esta tarea. En este caso, ni siquiera saber los temas, basta con ser un buen usuario del lenguaje. Y luego el tema de las situaciones.
uno de los problemas que tenemos son lo que nosotros llamamos en esta investigación que les comentaba, las situaciones disciplinares escolares. O sea, son situaciones con contenidos de la disciplina, pero que solo existen en la escuela. Esta es, y buena parte de lo que hacemos, aparte que enseñamos básicamente la física newtoniana, pero la enseñamos en contextos que nunca uno se va a encontrar. Este es un caso típico. Un gato se mueve persiguiendo un ratón sobre una trayectoria rectilínea. Primer problema, difícil que el gato y un ratón corran en trayectoria rectilínea. El gato comienza a perseguir al ratón desde el reposo y alcanza una velocidad de 8 metros por segundo en 5 segundos. ¿Okay? Luego continúa moviéndose a velocidad constante durante 4 segundos más. Y bueno, y sigue toda la... O sea, primero, no es una situación plausible. Segundo, no es una situación en la que uno no va a utilizar nunca la física para indagar cuánto le lleva al gato a alcanzar al ratón, si lo va a alcanzar o no. ¿Cuál es el sentido de esto? A ver, acá hay un esfuerzo, no quiero deslegitimar el esfuerzo. Acá hay el esfuerzo del profe es ponerlo en una situación y que utilice los conceptos y las fórmulas de tiempo, velocidad, etcétera, para resolver una situación. No está mal por sí mismo. El problema es que deberíamos dar un paso más y es no quedarnos en esto y no quedarnos en la mecanización, sino llevar al estudiante a situaciones plausibles. Y voy a poner un ejemplo. Para desarrollar esta idea de tareas auténticas, voy a poner una muy sofisticada como ejemplo, que es del propio Wiggins, que la toma de un profesor de matemática de 8º grado, que es una tarea bien interesante y que a cualquiera de nosotros nos llevaría un rato largo resolverla. Les pone a los estudiantes esta situación. Estás a cargo de la sección de envolver regalos en una tienda. En promedio, 24.000 clientes compran ropa en la tienda cada año. Y alrededor del 15% de esos clientes piden que la compra sea envuelta para regalo. Cada mes se venden aproximadamente 165 chaquetas, 750 camisas, 480 pantalones, 160 sombreros. El precio de las cajas para la ropa es el mismo. El metro de papel de regalo cuesta 5 pesos. Cada rollo de papel de regalo tiene 1 metro de ancho y 100 metros de longitud. Como responsable de la sección, necesitas planificar los costos para el año, y obviamente quieres ahorrar dinero lo más posible. ¿Cuál sería la forma de las cajas para pantalones, camisas, chaquetas y sombreros que requeriría la menor cantidad de papel de regalo? ¿Ven? Varias cosas. La situación propia de la vida real que se puede encontrar ahí en un lugar de trabajo, que no se resuelve de un único modo, hay 1000 formas de resolver esto. Que el que haya 1000 formas es muy bueno, porque quiere decir que si yo pongo a los estudiantes a trabajar en equipos, si nos pusiéramos nosotros a trabajar en esto, en equipos aquí seguramente llegaríamos a soluciones distintas, y parte de la discusión rica después es ver cada solución, primero cuáles son apropiadas y cuáles no, y segundo, de las apropiadas cuál es la más eficiente en términos del objetivo, que era la propuesta más económica. Y además de la situación, lo que agrega este profesor es cuál es el producto al que tenés que llegar. Como resultado de esto, tú tenés que recomendarle a la sección compras en un informe escrito cuál es el tamaño y la forma de las cajas que deberían comprarse para pantalones, camisas, chaquetas y sombreros, la cantidad de rollos de papel de regalo que se necesitan para un año y el costo aproximado del papel de regalo que se necesita para las ventas de un año. Y luego, ¿qué se va a tener en cuenta para evaluar el trabajo? La sofisticación matemática de la propuesta, los razonamientos y métodos matemáticos, la efectividad de la propuesta, la calidad del informe y la precisión de la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás y cómo define Wiggins una tarea auténtica a partir de este ejemplo? Él dice, una tarea auténtica tiene 6 características o propiedades centrales. Lo primero es que tiene un propósito al cual el estudiante tiene que llegar. Tiene que llegar a un producto, a un informe, en este caso a un informe escrito,
una determinada meta. No tiene que responder preguntas o resolver ejercicios en abstracto, sino tiene que resolver, llegar a un producto. Segundo, ese producto está destinado a alguien. El estudiante tiene que trabajar pensando en que está dirigiéndose, no que está repitiéndole al profesor lo que el profesor ya sabe, sino que está explicándole algo a un tercero, ¿sí? Tiene una audiencia. Tercero, es una actividad que tiene incertidumbre. O sea, no hay un camino mecánico único para resolver esa tarea. Puede haber distintos. Normalmente tendemos nosotros mucho a trabajar con preguntas que solo admiten una respuesta correcta o que solo requieren aplicar una fórmula y que solo tienen un resultado correcto. Y los acostumbramos a los estudiantes en eso. Cuarto, las tareas auténticas, las tareas propias de la vida científica, de la vida cotidiana, de la vida en sociedad, tienen una dosis de incertidumbre. Tienen restricciones. Hay cosas, en este caso, el estudiante tiene que trabajar con que los rollos de papel son de 1 metro de ancho y 100 metros de largo. Okay, eso es un dato, no lo puede modificar, no puede inventar rollos de papel de 2 metros, tiene que trabajar con esa restricción. Y en base a eso tiene que tomar decisiones teniéndose en cuenta. Lo quinto es que siempre que requieren no se resuelven con un único conocimiento, con una única fórmula. En esa situación el estudiante tiene que manejar geometría del espacio, porque tiene que manejar el tema de la forma de la caja, tiene que vincular eso con geometría plana, el papel de envolver plano, y tengo que ver cómo me arreglo para que el papel con esas características de 1 metro y 100 metros me sirva para cerrar una caja que está en el espacio. Y tengo que lidiar con las matemáticas, ¿verdad? Tengo que saber que de todas las compras tengo un 15%, tengo que ver eso, cuánto implica en cajas para un año, en fin, tengo que hacer una serie de... O sea, siempre en la vida real uno nunca resuelve las cosas con un único concepto ni con una fórmula, que es lo que a veces los entrenamos a los estudiantes para hacer. Y por último, y muy importante para el tema en el que venimos, que es el del carácter formativo de la evaluación, un trabajo de esto requiere un proceso, no se resuelve, no es un escrito de 40 minutos. Es un trabajo que lleva tiempo, nosotros no lo resolveríamos ahora en 1 hora, pero que además, en el cual el estudiante puede llegar a una primera solución, la podemos discutir y uno después le puede dar la oportunidad de hacer una segunda versión una vez que discutimos la primera y vimos cuáles eran los puntos flacos y cuáles eran las fortalezas y vimos cómo lo resolvieron otros. Que tiene que ver con lo que decía con lo que yo hoy decía al principio de la importancia que tiene darle a los alumnos la posibilidad de probar, hacer una primera versión de un trabajo, revisarlo y luego rehacerlo. Pero en un trabajo de esta complejidad uno sí tiene oportunidades de hacer devoluciones, cosa que no puede hacer cuando uno trabaja con preguntas que tienen solo la posibilidad de hacer respuesta correcta o incorrecta.